Hola YouTube, yo soy Lara y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como ya saben, en estos videos reaccionamos a idols del K-pop y les explico qué es lo que están haciendo, su carrera deportiva antes de ser idols y todas esas cosas. El día de hoy toca de una ídola al cual le tengo mucho afecto, que es Kim So-han. Que le tengo mucho afecto, la realidad es que antes, el año pasado más o menos por esta época, yo estaba a punto de rendir mi examen de taekwondo y estaba muy nerviosa, estaba muy ansiosa. Creo que en ese tiempo estaba como muy nerviosa, lloraba por todo, es como que sentía que no iba a poder, sentía que necesitaba más tiempo, y algo que me calmaba era escuchar canciones de X1. Cuando ya estaba como muy loca, como muy llorona, digamos, una de las cosas que me ayudó a calmarme era imaginarme a mí, a Johan retándome, porque no sé, yo siento que si fuera como mi maestro o algo así, sería algo así, o sea, retándome, porque, o sea, yo ahora en este momento también me golpearía a mí misma. Que tiene una larga carrera deportiva que creo que es importante explicar. La primera es que practicó taekwondo por 13 años y ganó 2 campeonatos. También otro hecho importante es que recibió una beca para una escuela o una universidad de deporte. Sin embargo, la rechazó porque quería ser idol. Claramente su familia no lo tomó muy bien, sobre todo porque su familia es como que todos están metidos en lo que es el deporte. Su papá era su maestro de taekwondo, sus hermanas creo que siguen practicando y su mamá creo que trabaja en algo de deporte, que no sé qué es, pero creo que acá en Argentina es como el gabinete de desarrollo y deporte, creo. No estoy muy segura porque cambia el nombre. Como que no se lo tomaron muy bien, pero bueno, no importa nada, me meto a un programa donde voy a debutar o voy a intentar debutar. Claramente debutó y quedó en primer lugar, donde debutó con el nombre o el grupo de X1. Su contrato iba a durar 5 años, pero por problemas legales terminó siendo de 5 meses. Se terminó el contrato, él siguió como promocionando con su canción No More, No More, bueno, No More, y también siguió apareciendo en programas donde también demostraba sus habilidades de taekwondo, y después volvió a debutar por tercera vez con el grupo Way, que es su grupo actual. Otra cosa que me olvidé mencionar es que también fue actor por un tiempo, en el cual protagonizó como una novela donde básicamente también era taekwondista y creo que se enamoraba de la protagonista, pero como que era deportista, pero era medio tonto, digamos, como para cuestiones de amor y ese tema. No me acuerdo el nombre de la novela, pero se los voy a poner acá por si a alguno le interesa. ¡Paksu! Bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a uno que es de un combate, ¿ok? Yo no soy muy buena en combate o en lo que es kirugi. Yo creo que a mí particularmente creo que me sale mejor o me gusta más el tema de Pumse. Sin embargo, sé las cosas básicas. Vamos a ver y les voy a explicar, ¿ok? Gran parte de las cosas que voy a resaltar no me voy a hacer como que soy árbitro o algo así. Son errores que yo los cometo, por eso los noto más fácil, porque son cosas que yo las sigo cometiendo. Y bueno, básicamente es eso. Ok, ahí viene el árbitro. Ok, por lo que podemos ver acá, generalmente uno lo que hace cuando está en combate es como analizar a su oponente, porque es más fácil ver qué es lo que puede hacer. Es como que uno la estudia, ¿saben? Es como que estudia su personalidad, sus técnicas, etc. Es lo que hacen en general la mayoría de deportistas. En este caso, por lo que podemos ver a simple vista, el de su oponente, o sea, Johan es el de azul y su oponente, su contrincante, es el de rojo. Es que el de rojo es un poco más alto. Eso implica que tiene las piernas más largas y tiene una mayor ventaja, siempre cuando la sepa usar bien. Ok, ahí están probando porque los chalecos tienen sensores. O sea, allá en Corea tienen sensores. Acá creo que cuando se hace combate no tienen, porque acá no llega el presupuesto, pero o sea, en los nacionales sí, y en los combates importantes ya sí. Los combates más comunes
o de donde no hay tanto presupuesto no hay consenso. Yo creo que es más común porque, bueno, es el deporte oficial de ellos, uno de los deportes oficiales de ellos, entonces, y sí, como que están más avanzados en ese tema. De hecho, a mucha gente como que no le parece muy bien el tema de los sensores porque piensan que es solamente tocar, pero también se tienen en cuenta otras cosas como la técnica y la fuerza. No es como que al sensor lo tocas así y ya lo cuenta como punto, no, sino que tiene que tener cierta fuerza como para que lo cuente como punto. Y los jueces, más allá de los jueces, porque hay jueces también, ¿ok? Byung-hun. Decilo. Ah, no, no lo hice. ¿Por qué? Ah, igual esto es viejo. Ok, lo está acorralando el de rojo. Vieron que les dije que es un poco más alto y que si sabía usar bien las piernas lo iba a acorralar. Bueno, muy bien el de rojo. Ok, sigamos. Ahí lo que acaba de hacer Johan, que es como así, no lo puedo hacer porque estoy sentada, pero es una mague, se suele usar mucho para ver si el otro se cree la mague. En este caso el de rojo no lo hizo, así que vamos a especular que como no lo tomó a la mague, tiene bastante experiencia. Porque generalmente los que tienen bastante experiencia como que no se comen los amaes. Hasta ahora no hay punto directo. Yo creo que va a ganar el de rojo. Bueno, igual ahora hay empate. Uy, se cayó. Bueno, ahí es... ahí le descuentan, le ponen una amonestación sería porque se fue del cuadrilátero. Él puede llegar, toda la parte azul es donde puede estar. Si se pasa del azul y pasa a la roja, se le descuenta puntos o se le pone una amonestación. Me encanta el de rojo porque lo hace tan tranquilo, con tanta naturalidad. Ah, bueno, eso de choques de piernas es como muy común. De hecho, duelen bastante. Porque se chocan. Es como que no te das cuenta, pero pateas a veces al mismo tiempo. Es como que chocan así. Y les debo decir que duele esa cosa. Duele porque es como que chocan los dos huesos de la persona y es como fuerte, ¿saben? Bueno, van empate. Ok. Ah, bueno, algo que me olvidé de decir es que es como el tema de los puntajes. Por ejemplo, si es una patada sin giro es un punto, si es con giro son dos, y si es con giro a la cabeza son tres. No, si es con a la cabeza son tres y si es a la cabeza con giro creo que son cuatro, si no me equivoco. Y si no me estoy equivocando. De todas formas, si no lo voy a corregir. Johan volvió como un poco más con la sangre en el ojo porque en el otro
en el primer round resaltó más el de rojo. Bueno, al menos a mí me parece. Así que vamos a ver qué tal. Dale, chicos, ¿qué pasó? Ok, creo que pidió ver porque el coach vio un error, digamos, entonces va a comprobar si lo que hizo es punto o no. Ahí está la repetición, pero claramente no se ve muy bien. Ok, no hubo punto. Al costado. Al estar el rojo no cometió error. Sí, pero creo que no llegó a ser punto igual. Uy, fue a punto directo. Amonestación porque tocó el piso. Por el costado, amonestación al rojo porque se fue. Porque lo tocó. Otro porque se fue. Uy, el tipo casi lo lleva. Lo lleva. Está re caliente. Está re caliente cómo se sacó. Bueno, ahí a mi parecer personal fue un poco profesional. A mi parecer estuvo buena la pelea, pero creo que una de las cosas fue el tema de las salidas, de no salir como para los costados, digamos. Otra cosa que creo que no me gustó, que ya lo dije, que es el tema de la forma en la que se sacó el cabezal. Me pareció como muy, no sé si violenta, pero como enojado, ¿no? ¿Saben? Como que no me pareció muy profesional, muy respetuoso. No sé,
Pero bueno, y al final vieron que les dije que el rojo iba a ganar, terminó ganando el rojo. Aparentemente sé predecir peleas o algo así. Ok, eso ha sido todo por el video de hoy, así que espero que les haya gustado. No olviden que tengo más videos de idols, tengo de Susheen, tengo de Seungwoo, tengo Seungwon, perdón, no sé qué dije, no sé, no estaba pensando en otra persona. Tengo de Felix, tenemos de Jungkook, tenemos de muchos idols, así que no olviden ver la lista de reproducción por si les interesa y nos vemos en el próximo video. Bye.